persona. Aquí tenemos un orador. ¿Qué podemos decir de este orador? ¿Qué podemos decir de esta persona? A ver, háganle un análisis del código no verbal, de la cara, de los gestos, de los ojos, de las manos, de los brazos. Háganme un análisis. Díganme, ¿qué ven ahí? Muchachos. Creo que está expresando un sentimiento. Ujú. Está dando ¿Positivo, algún negativo? ¿Qué discurso. será? Sí, un discurso. Está dando un discurso, Un una charla discurso positiva positivo y para con mucha influenciar a las alegría. demás Ya. personas. Las manos abiertas, ¿qué creen que significa? Se lo ve confiado. Exacto. Confiado, seguro, ¿no? Positivo. La cara nos está transmitiendo una idea de positividad. Cualidades del orador. A ver, Omar, ¿está ahí? Sí, Léame, licenciada. por favor, léame, Omar, esas cualidades que ahí se nos presentan. Cualidades de un orador: autoconfianza, sensibilidad, proximidad, naturalidad, sinceridad, credibilidad, entusiasmo y capacidad de trabajo. Correcto. ¿Qué será la autoconfianza, muchachos, en un orador? Confiar en uno mismo. La Ya, seguridad de uno mismo al transmitir el mensaje. ya, correcto. Quiere decir, estoy preparado, ¿no? Estoy preparado para hablar. Imagínense que a mí me mandan a dar una clase de robótica. Yo que no sé nada. Por más que lea, por más que haga un cuadro, muchachos, yo voy a estar insegura, porque no sé, ¿qué voy a hablar? ¿Bobería? No sé. Pero, por ejemplo, como yo soy profesora de estas cuestiones de la lengua, lingüística, literatura, yo cuando vengo a dar mis clases, yo estoy tranquila, no tengo problema. Porque mis profesores me enseñaron y les doy gracias a ellos. Aprendí y leo, me gusta leer, me gusta estar actualizada, me gusta aprender todos los días. Entonces yo tengo autoconfianza, confianza en mí mismo. Y cuando voy a comunicar, cuando voy a presentar un discurso, lo primero es la autoconfianza. Creo en mí y transmito en el mensaje. Sé lo que estoy diciendo, defiendo mis ideas, pero si no sé, fácilmente caigo, fácilmente hasta me cogen los errores, fácilmente me pueden hacer unas preguntas que me quedo como boba porque no aprendí, no sé. Entonces la autoconfianza es fundamental en un orador, saber de lo que habla, sentir lo que habla. Sensibilidad. ¿Por qué será que un orador debe tener sensibilidad? Muchachos. Yo creo que para hacer entender, debe de ley tener la sensibilidad para poder llegar a las personas, para poder dar a entender el mensaje. Correcto, para pasar el mensaje. Imagínense un orador que está hablando de un héroe. De allá mismo viene el 15 de mayo aquí en Guaranda. Yo creo que me voy a ir a la sesión solemne. Me invitaron, bueno, invitaron al pueblo entero. Yo creo que voy a ir. Y cuando yo asisto a esos eventos, me gusta poner mucha atención en las personas que dan los discursos. Y muchas veces salgo feliz, emocionada, oyendo discursos específicos que me transmiten un mensaje, que me emocionan, que me contagian de una energía que el hombre o la mujer que habla está pasando. Y otras veces digo, me pongo la mano en la cabeza, bajo la cabeza y me desespero. Porque digo, Dios mío, ¿quién le dijo a esta criatura que puede hablar? Porque o dice barbaridades, o no está seguro de lo que dice, o confunde ideas, o no pasa nada de sentimiento, ni de emoción, ni de nada, ¿no? Yo recuerdo que me fui una vez a un fallecimiento de una persona que eran pobres y los hijos salieron adelante. Entonces, un hijo era muy estudioso, muy estudiado, vivía en el extranjero, tenía plata. Y llega, primera cosa que pasa con el computador a hablar en la iglesia. Pone la laptop, comienza a leer su discurso, ¿no? Y habló de él.
de él, de cómo él había estudiado, de cómo él se había superado, no sé qué. Y al final cerró el discurso diciendo que él era lo que era gracias al padre que estaba ahí en el ataúd y que por eso él era lo que era. ¿Qué creen que debía hacer él en esa iglesia? ¿Hablar de él? El papá, de las cosas buenas que él hizo, de la persona que fue. Correcto. Incluso podía hablar de él, pero como resultado de, quiere decir, hablo de mi padre, de lo que él hizo, de lo que él fue, de su lucha, de cómo se sacrificó y el resultado de ese sacrificio, yo estoy aquí. Que mi padre me dio estudios, Dios le pague, soy lo que soy porque mi padre luchó, dejó de comer para poner un plato en mi mesa, dejó de vestirse para que yo tenga un zapato, dejó de comprarse una gorra que él quería, que gustaba mucho para que yo pueda pagar el bus. Quedaba muy Para bien. ganarse el también las personas. Eso debía ser. Pero hablo de él y pasó me acuerdo con la laptop, y yo. Y cayó tan mal el tipo que todo el mundo afuera, cuando salimos, usted sabe que uno comenta al final de escuchar una intervención, todo el mundo dice, pero no habló nada del Papa, habló de él y al final dijo, sí, papi, yo soy lo que soy por ti. Punto final, se acabó. Mal, quedó súper mal. No fue una pieza de oratoria, no fue un discurso que verdaderamente llegó al público y que tenía que responder a un determinado tema, a una determinada situación, que era hablar del fallecido. ¿No? Miren cómo hay que ubicarse, muchachos, cuando van a hablar. Tiempo y espacio. Motivo. ¿De qué tengo que hablar? ¿Qué voy a decir? Por eso hay que prepararse. Eso no es de pararse. Hay poca gente que tiene la habilidad de que le digan, pase a dar un discurso y pasa a dar un discurso sin haberse preparado. No, mi madre, y yo con todo cariño les digo, mi madre fue una de las grandes oradoras de Bolívar, muy considerada, muy respetada, mi madre maestra, y a mi mami le decían a veces, venga, hable doña Fanicita de tal, y yo decía, mami, pero no se prepara, no importa, mija, ya voy, ¡ping! Y dejaba loca a la gente, y yo decía, mami, entonces mami decía, no, yo cojo el motivo, veo lo que dicen, no sé qué, tata, y ¡ting! Presenta. Pues yo le admiraba inmenso por esa capacidad, pero esa capacidad tienen algunas personas, no todos. Entonces, los otros, si a mí me dicen, profesora Rosalina, usted va a dar el discurso en la graduación de los muchachos de comunicación, me he de preparar, he de buscar un papel, he de leer algunas frases, organizar, crear el discurso, un inicio, una introducción, un cuerpo del discurso, un cierre del discurso con alguna frase que quede. ¿Por qué? Los ganchos en el discurso, muchachos, están al inicio cuando yo capto su atención y están al final cuando yo ya les digo chao, pero algo les va a quedar en su cabeza de lo último que yo digo. Entonces, fíjense cómo la sensibilidad, la emoción tiene que estar presente en el discurso, en lo que decimos, ¿no? Si queremos, lógicamente, conseguir el objetivo que tenemos al comunicar. Proximidad. ¿Qué significará, muchachos, de esta cualidad del orador de proximidad, de ser próximo? ¿Quién me dice? La cercanía que tiene con el público. Correcto. Correcto. Tiene que acercarse, no es en el sentido de acercarse, de ir encima del público, ni que venga la gente, no, no. Proximidad en la circunstancia, en el ambiente que nos comunica. Hacerme cercano. ¿Cuántas veces han venido aquí presidentes de la República a Guaranda a dar un discurso en una sesión solemne por las fiestas de Guaranda y utiliza dentro del discurso la expresión o las expresiones que hablan de los paisajes de Bolívar, de los paisajes de Guaranda, del carnaval de Guaranda, del Taita Carnaval, de las fiestas estas tradicionales, no sé qué? Entonces, utiliza expresiones que le hacen más cercano. ¿Por qué? Porque cuando habla del carnaval, yo digo, ay, ya nosotros. Ah, Sabino, qué lindo, mire cómo habló del carnaval, y decimos así. Entonces, hay que buscar formas de llegar al público, de entendernos. Si yo voy a hablar con gente grande, mi lenguaje será para gente grande, pero además tengo que saber qué tipo de gente es, qué hace, a qué se dedica. Tengo que conocer al público al que me voy a dirigir, ¿no? Tengo que conocer al público.
no es que tengo que tener una noción de a quién voy a dirigirme, de qué voy a hablar, para precisamente tocar los puntos que me permitan crear ese puente, esa cercanía entre ellos y yo, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, hace poco estuve hablando del Día de la Madre, yo en la radio. Entonces yo hablé de las madres, del sacrificio que hacen, de cómo luchan, del amor que tienen que tener los hijos por su madre, ta, 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 ta. Entonces se va creando y elogiando a las madres. Y hubo un momento en el que yo dije, quiero felicitar también a las hermanas marianitas, que son las monjitas con las que yo estudié y que también desarrollan y desempeñan un papel de madres al fin y al cabo, porque están ayudando en nuestra educación. Y me encontré con después de que dije eso en la radio, estaba caminando, me encontré con una monjita y me dice, ay, Roselina, le oí, como yo soy marianita, pues yo siempre me identifico como una alumna que amo mucho a mi colegio, me dice, qué lindo y lo que nos saluda el Día de la Madre, Dios le pague, muchas gracias, Roselina. Entonces, creé esa cercanía, esa proximidad, utilizando también una comparación, así como existen las madres que tienen sus hijos, hay madres que adoptan, hay madres que educan, hay madres que crían, hay madres que nunca tuvieron un hijo, pero han sido madres, como son las maestras, por ejemplo, las profesoras de primaria, me parece que desempeñan casi un papel de madres con los niños. En los colegios hay muchos alumnos que dicen a la profesora tutora más cosas que lo que cuentan a su mamá. Entonces quiere decir que hay un desempeño de actitudes que le asemejan a una madre. Y mire, cuando hablamos, debemos crear lazos, puentes a través de algo que nos comunique, algo que nos conecte, ¿no? Con los niños chiquiticos. Si yo voy a hablar con los niños chiquiticos, uso mucho las cosas relacionadas con los juegos, algo que sea algo como un chiste también, que les haga reír, que cree esa familiaridad, esa tranquilidad, esa conexión, ¿no? Naturalidad, muchachos, ser naturales, ser normales para comunicar, no fingir, porque cuando fingen cae mal ese fingimiento. No sé si han visto ustedes al hombre este que está en la cárcel ahora. Ay, se me va el nombre, a este que era presidente de, a ver, ¿qué era? Pues este hombre que le meten en la cárcel. Se me va el nombre. Uno que hablaba así. No sé si ustedes veían los discursos de él. Se me está yendo el nombre de este que por el caso Metástasis le meten en la cárcel. Consejo de la Judicatura. El Wilman Terán. Wilman Terán, gracias, mijo. Wilman Terán. Porque vamos a analizar no sé qué, no sé cuál. Pero clarito que era fingido, que no es natural en una persona comunicar así. Hay gente que sí, ya es natural en ellos. Por ejemplo, a mí me dicen a veces que yo gesticulo mucho, que no sé qué, que a veces me dice una amiga, yo estaba dando clases un día al lado de ella, y estaba dando clases también, y estábamos en la universidad, y yo así. Y ella dice, yo no doy las clases así, yo me siento y hablo y punto. Pero yo veo que tú mueves los brazos, digo, es que yo estoy dando clases y a mí no me importa si yo estoy aquí vía Zoom o lo que sea, yo sigo siendo la misma persona que estoy en la sala de clases. Entonces, siento que estoy en la clase, sea que esté en la clase con el pizarrón, con el Infocus, etcétera, o que estoy acá. Entonces, ya yo siento que en mí es natural. Mis alumnos dicen, chuta, esta que fingir a ver cómo se manda los brazos. No, ya me conocen así. Malo fuera que yo, que soy así, venga aquí, no sé qué, no sé cuánto. Ustedes van a decir, ¿qué le pasa? Ella no es así. No es normal lo que le pasa a ella, ¿no? Porque no es natural en mí. Cada persona tenemos nuestras características, nuestra naturalidad, y con naturalidad debemos llegar y comunicar con el público. Sinceridad. ¿Por qué será importante la sinceridad en la oratoria, muchachos? Porque como estamos transmitiendo algún tipo de información a otras personas, tenemos que dar información, como dice ahí, creíble, confiable, que las personas, que seamos capaces de convencer que es una información real, algo que sí está ocurriendo o algo que sí pasó. Correcto, correcto. Y además, muchachos, algo que es muy importante, que es, y por eso siempre aconsejo yo a mis alumnos y a todo el mundo, cultivar nuestra calidad moral, nuestra forma de ser, nuestra postura, nuestros valores. Hoy vivimos en el mundo una crisis de valores muy grande. Muchas veces se admira más
al narcotraficante que tiene la mansión que al profesor, que al ingeniero, que al periodista, que con el sudor de su frente y con honestidad ha hecho su casita de 2 cuartitos. Yo admiro más a ese. Porque eso es con el sudor de su frente, con su trabajo, sin robar a nadie. El narco tiene la mansión en base a asesinatos. ¿Cuánta sangre se derramó para que él tenga esa casa? Para que él viaje, para que haga lo que le dé la gana. Los narcos, los corruptos, la gente que roba este país. Entonces, no hay nada, como decía mi madre, no hay mejor carta de presentación que su personalidad, que su condición moral, que su manera de ser. Pues imagínense que yo soy una pilla, ladrona, he hecho un montón de cosas de delincuencia, etc. Y me subo a una tarima y doy un discurso sobre la honestidad, sobre el amor a la patria, sobre hacer el bien a los demás. ¿Qué podría decir usted de mí? Diga nomás. Muchachos, Es una persona deshonesta. exacto. Va a decir, mira esta cómo habla, mira lo que dice. Oscar, mira lo que dice. ¿De qué habla ella? ¿De qué honestidad habla? ¿De qué valores habla? Si su vida es así, 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 ¿no? Entonces, para tener credibilidad, debemos ser sinceros, debemos ser transparentes, debemos ser, en la medida de lo posible, buenas personas. No perfectos, muchachos, porque no existe la perfección humana, pero sí podemos ser buena gente, sí podemos ser personas mejores. Entusiasmo, ¿qué significa el entusiasmo? ¿Quién me dice? Kelly Brusil, Kelly Brusil. Voy a llamar a Kelly Brusil. Sí, le dicen, aquí está. ¿Qué es el entusiasmo, mija, cuando habla el orador? ¿Qué transmite un orador entusiasta? La emoción que tiene en dar su discurso. Correcto, la emoción, los Apasionado, sentimientos. ferviente, amoroso también. Exacto, muchachos. Yo les he dicho que es muy interesante ver un discurso de, a mí me encanta escuchar ese discurso de este hombre, de nuestro expresidente Jaime Roldós Aguilera antes de morir, el último discurso que dio. Es una cosa que yo me emociono. Le oigo al hombre y me vuelvo loca, porque dice, hay que trabajar, él habla en todo el discurso que luchemos por nuestro pueblo, que hagamos lo mejor por nuestro pueblo. Ecuador será siempre un país amazónico, porque él defendía el tema de la Amazonía, porque recuerdan que en esa época estábamos en guerra con el Perú y nos querían quitar, como nos han quitado un montón de tierra. Entonces él decía, el Ecuador es y será siempre un país amazónico. Y viva la patria, grita al final. Y es una cosa que a mí se me eriza el cuerpo cuando él dice eso, porque yo recuerdo lo que era en esa época, estaba chiquita, yo creo que tenía 12 años cuando murió este hombre, porque yo hice la primera comunión el año en que él murió. Y estábamos en la fiesta de mi primera comunión en la casa, y bailando y toda la gente, y cuando comienzan, uy, uy, se ha muerto el presidente, se ha muerto el presidente, recuerdo tanto. Y yo era chiquita, pero yo ya oía los discursos de él en la televisión, mi mamá me hacía oír, y yo escuchaba y me emocionaba, y yo no entendía muchas de las cosas que él decía, pero yo me emocionaba. Y me emocionaba, ¿por qué? Por el entusiasmo que él ponía en el discurso, por la forma como hablaba, por la forma como se emocionaba y me transmitía. Y yo sentí un orgullo, una cosa tan grande, un patriotismo tan grande. Yo tenía 12 años. Entonces, imagínense, un orador con su entusiasmo puede transmitir emociones a todas las personas, no solo a los que entienden su discurso, sino incluso a aquellos que lo entienden a medias, pero que es tan fuerte la emotividad que llega a la otra persona. Y también un orador tiene que tener capacidad de trabajo. Capacidad de trabajo en el sentido de que un orador tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que saber escuchar, tiene que entender las cosas. Muchachos, un orador tiene que tener
en la palabra el don de cautivar, el don de convencer, el don de atraer, el don de enamorar con la palabra para cualquier acción que él vaya a desarrollar. Un líder militar que quiere llevar a sus militares a una guerra, a una lucha, a defender la patria, tiene que enamorarles, tiene que conquistarles, tiene que decirles, vamos al frente. Y esa gente es capaz de morirse por su país. ¿Por qué? Porque su jefe les enamoró con su discurso. Espérense un ratico.